Buenas noches, hermanos. Qué bueno estar aquí compartiendo este tiempo de bendición. Es un privilegio estar en la casa de Dios, siendo edificado con su palabra, con la comunión con los hermanos, en nuestra vida, en las cosas espirituales, en la vida de piedad. Tiene mucho mayor beneficio que estar en cualquier otro lugar, exponiéndonos a las cosas del mundo, a las cosas de la carne, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Es realmente un privilegio. Bueno, pues quisiéramos en esta noche recordar una frase con que salimos del tiempo de nuestro campamento general en La Vega hace varios días. Me quedó en mi mente tan fresco de todos los mensajes que escuchamos, uno de manera especial. Y fue ese mensaje que nosotros vimos a Timoteo capítulo 3 y versículo número 15, que dice que la iglesia es el baluarte y columna de la verdad. Y que nosotros, como miembros de la iglesia, somos los responsables de llevar adelante, ¿verdad?, esa verdad que la iglesia representa y que la iglesia tiene, la persona de Jesucristo, y que cada uno de nosotros como miembros y como creyentes, por tanto, somos columna y baluarte de la verdad. Y entonces, en este año que estamos recién comenzando, comenzando el mes de febrero, es un tiempo propicio para nosotros hacer planes, establecer metas y nosotros revisar nuestra vida, nuestro calendario, nuestra agenda, ¿verdad? Y hacer un plan estratégico para asegurarnos de que este año 2015 nosotros podamos realmente alcanzar ese propósito. Nosotros podamos alcanzar ser baluartes y columna de la verdad dentro de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un gran huerto, es una gran finca, hablando en español, ¿verdad? En dominicano. Y será fructífera, ese huerto será fructífero en la medida de que todos y cada uno de nosotros, como árbol individual, produzca fruto. Y por eso, en esta noche, nosotros queremos hablar de un mensaje que se llama preparativos para la victoria. Preparativos para la victoria. En este año 2015, Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos un año victorioso. Que al final del periodo podamos sentarnos y evaluar y decir: fue un año fructífero. Fue un año fructífero para Dios. De modo que vamos a tomar esa porción que el hermano René leyó en Josué capítulo 5 y versículos 1 a 15. Abra su Biblia allí, por favor. En ese texto nosotros vemos que el pueblo de Israel acababa de llegar a la tierra prometida. Dios los había sacado de la esclavitud en Egipto y conducido durante un viaje de 40 años por el desierto. Y allí en el desierto, Dios, allí en la tierra prometida, lo primero que Dios hizo con ellos fue que los preparó para la victoria que ellos debían alcanzar allí. Así que oremos para que nuestro Dios nos dirija en este tiempo de estudio de su palabra. Señor, gracias te damos porque vemos tu misericordia obrando a nuestro alrededor, Señor. Y de manera especial queremos expresarte gratitud en este momento por este privilegio de tener tu palabra por delante para nosotros buscar tu enseñanza, tu dirección, tu sabiduría, Señor, para nuestras vidas. Te clamamos, Padre, para que tú nos muestres las verdades espirituales que quiere que nosotros recibamos en esta mañana y apliquemos a nuestra vida.
Dirígenos, Padre, y ponnos un corazón completamente dócil para recibir tu palabra y ella pueda encontrar un terreno fértil allí y dar frutos a 100 por 1. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta porción de Josué capítulo 5, en los primeros 15 versículos, nos va a mostrar al pueblo de Dios recién llegado a la tierra prometida. Y allí el pueblo iniciaba una nueva etapa en su vida. Debía establecerse allí en este territorio y conquistar todas esas tierras que Dios le había prometido, las cuales estaban ocupadas por pueblos idólatras y paganos que estaban deshonrando a Dios y debían de ser desalojados. Y en esa tierra prometida, el pueblo de Dios, o mejor dicho, Dios tenía grandes propósitos con su pueblo. Este pueblo de Dios, Israel, ellos debían ser allí los portadores de la palabra de Dios. Ellos debían ser los que dieran testimonio a los pueblos vecinos acerca de la grandeza y de la gloria de su Dios. Ellos debían dar testimonio de obediencia a Dios. Ellos debían prepararse como nación para traer de su seno al Redentor de la humanidad, a Cristo Jesús. Y ellos estarían en victoria cuando estuvieran cumpliendo esos planes y propósitos de Dios. Y antes de ellos iniciar su encomienda de conquistar esas naciones vecinas, Dios los sometió a un proceso de preparación. Y hoy día, hermanos, los creyentes somos el pueblo de Dios. Los creyentes somos el pueblo de Dios y Dios nos rescató de la esclavitud del pecado y Dios tiene grandes planes y propósitos para con nosotros, para su iglesia, para cada uno de manera individual. Y Dios quiere que nosotros alcancemos esos planes y propósitos, por los cuales Él debe prepararnos, debe capacitarnos, Él debe ponernos en condiciones. Así que, tal como pasó con el pueblo de Israel allí, asentado en la tierra de Canaán, nosotros debemos pasar por ese proceso y aprender cómo ser victoriosos en nuestra vida cristiana. 3 cosas sucedieron con el pueblo de Dios asentado allí en Gilgal. ¿Cuáles cosas Dios le estableció? 3 cosas. Lo primero que Dios le mostró es para que ellos alcanzaran la victoria sobre los pueblos vecinos, idólatras y paganos, para que ellos fueran de testimonio a esos pueblos vecinos que circundaban a su alrededor, para que ellos pudieran prepararse adecuadamente y preparar al mundo para la venida de Jesucristo como Mesías y Redentor de la humanidad. Ellos necesitaban vivir una vida de santidad. Dios le pidió, lo primero que le pidió fue santidad. Y por eso Dios le ordenó la circuncisión al pueblo nacido en el desierto. Observe los primeros 2 versículos de ese capítulo 5. Oiga bien, mire lo que dice allí. Leamos el 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubiesen pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Así ellos tomaron posesión de la tierra prometida. Así Dios preparó a las naciones circundantes que ellos habían de desalojar de allí. Sin embargo, Dios antes que nada les pide algo. Dios le pide que ellos arreglen su vida espiritual. Es lo que se ve en el versículo 2 ahora. Mire esto. En aquel tiempo
Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Bien, el pueblo está sentado allí con una misión por delante. Dios, antes de pedirle construyan un templo para que se reúnan y me adoren y me rindan alabanza, antes de Dios solicitarle que hagan cualquier otra cosa, le dice: es necesario que ustedes arreglen cuentas conmigo, que ustedes arreglen su vida espiritual. De modo que lo primero que les ordena es circuncidar a los incircuncisos. Y todos nosotros sabemos de qué se trata la circuncisión en el pueblo hebreo. Sabemos el significado de la circuncisión. Sabemos que es el pacto que Dios hizo con Abraham para que como señal de señal distintiva de ese pueblo, ellos entonces circuncidaran a los niños a los 8 días de nacido. La circuncisión simbolizaba la limpieza y la santidad con que el pueblo de Israel debía andar delante de Dios. Porque Dios pretendía que su pueblo fuera un pueblo especial, diferente a todos los demás pueblos de la tierra. Vamos a ver en Deuteronomio 14:2. Deuteronomio 14:2, donde Dios les recordó una vez más a su pueblo lo que Él pretendía, la expectativa que Él tenía para con ese pueblo. Y le dice así, Deuteronomio 14:2: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Así como nosotros, como creyentes, en este momento, en este tiempo de la historia, los creyentes tenemos el privilegio de ser el pueblo de Dios hoy día. Y Dios quiere que seamos un pueblo especial, un pueblo diferente, que nuestra mente, nuestro corazón, que todo nuestro ser esté enfocado hacia lo espiritual, hacia lo alto, hacia lo eterno, hacia lo celestial. Que nosotros hablemos diferente, vistamos diferente, que nosotros tengamos conceptos diferentes, que nosotros enfoquemos todo lo que pasa en la vida desde un punto de vista bíblico. El pastor Gabriel, en sus exhortaciones, y ayer también estuve escuchando un mensaje que predicó en el 94, un pastor que vino aquí, muy parecido al hermano Richard Martínez. ¿Ustedes se acuerdan? Daniel Ortiz. Y en ese mensaje, ese pastor Ortiz decía que los creyentes tienen que ser la diferencia de este mundo. Que donde quiera que un creyente está, las personas que lo miran note algo distinto. Y eso quería Dios de su pueblo, y eso quiere de nosotros. Por eso en Primera de Pedro 2:9 nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que el pueblo llega a la tierra prometida, y antes de Dios encomendarlo a la misión, le dicen: no, deténganse ahí. Necesitamos que ustedes arreglen su vida espiritual primero. Así que circuncidaos. Bueno, veamos los versículos 5 y 6. ¿Qué pasó aquí? Necesidad de la circuncisión. ¿Por qué razón el pueblo de Dios, cuando llega a la tierra prometida, necesitaba someterse a ese proceso de circuncisión? Aquí lo vemos en los versículos 4 a 6. Los hijos que nacieron en el desierto durante ese viaje de 40 años llegaron incircuncisos a la tierra prometida.
Sus padres en el desierto cayeron en pobreza espiritual. De modo que esta pobreza espiritual los llevó a ellos a desobedecer a Dios. Los llevó a ellos a rebelarse de diversas maneras contra Dios. Comenzaron a quejarse, a murmurar, a idolatrar. Dejaron de circuncidar a sus hijos. Ellos se salieron de lo que Dios le había establecido y le había pedido. Así que, como preparativo del pueblo para la victoria en esa tierra prometida, Dios comienza despojándolos de esa situación, de esa idolatría, de esa rebeldía que ellos trajeron. Versículo 4, miren lo que dice allí. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todo lo del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Ahí está. Llegaron a la tierra prometida los que nacieron en el desierto y los que salieron de Egipto, que no tenían 20 años, ¿verdad? Que eran niños todavía. Entonces hay una situación que hay allí. Dios dice en el versículo 9, mire, cuando Josué termina de circuncidarlos, oiga las palabras de Dios en el versículo 9. Dice allí: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Cuál es el oprobio de Egipto? La idolatría, la hechicería, todos esos sentimientos de paganismo, ese espíritu de politeísmo, esa situación que llevó al pueblo de Egipto a tener esa repugnancia contra el pueblo de Dios, toda esa situación de impiedad que había en el corazón de ese pueblo, dice Dios, lo he quitado de vosotros. Si aplicamos a nuestras vidas esta realidad, hermanos, nosotros como creyentes, un creyente, el día que se convirtió a Cristo, fue circuncidado en su corazón. No con un cuchillo como hizo Josué aquí con los hijos de Israel, no una circuncisión física, sino una circuncisión espiritual. Y esa circuncisión se produjo cuando la palabra de Dios, que viva y eficaz, dice Hebreos 4:12, y nos hace discernir hasta los pensamientos e intenciones del corazón. Esa palabra de Dios y el Espíritu Santo nos dieron convicción de pecado. Y nosotros fuimos a Dios y le entregamos en arrepentimiento y confesión ese pecado. Y dice la palabra, nos hemos apartado de él. Por eso primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, la limpieza espiritual que Dios hace en nuestro corazón es para que ahora vivamos en el Espíritu. Y es allí lo que nosotros necesitamos planificar para este año 2015 y los años siguientes. Vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. La vida en la carne es derrota. La vida en la carne es sinónimo de derrota. Oigan cómo lo dice Romanos 8:6. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios. Entonces, el plan que necesitamos hacer esta noche para nosotros poder alcanzar la victoria, para poder lograr aquellos planes y propósitos de Dios en nuestra vida, es, número uno, procurar vivir en el Espíritu y no en la carne. En el Espíritu y no en la carne. Asegurarnos de que nuestra carne está crucificada con Cristo, como dice Gálatas 2:20, y no le estamos dando la libertad para ella hacer lo que quiere. Sigamos adelante. Lo segundo que Dios hace, vuelva allí al capítulo 5. Lo segundo que Dios le pide es que restauren la estrecha comunión con Dios. La estrecha comunión con Dios. En el desierto, el pueblo rompió la comunión con Dios. Y así puede pasar con nosotros en cualquier momento. Nosotros venimos de un año que transcurrió y puede ser que en diciembre le dimos rienda suelta a la carne, ¿verdad? Junto con el mundo. Y nos cogió este año 2015 así todavía. Este pueblo de Dios en el desierto rompió la comunión con Dios. Mire, a los 3 meses de ellos salir de Egipto, ellos llegaron al Sinaí. Y allí en el Sinaí, Dios los recibió como un padre y les hizo un recibimiento extraordinario, como con fuegos artificiales. Y allí Dios le dijo que quería tener una estrecha comunión con él. Vamos a leerlo en el libro del Éxodo capítulo 19 para que nosotros entendamos lo que pasó allí. En Éxodo capítulo 19, versículo 9, allí Dios anuncia a su pueblo la comunión estrecha. Hermanos, Dios quiere tener una comunión estrecha con nosotros. Es necesario. Si no hay una estrecha comunión, nosotros no podemos alcanzar los planes y propósitos de Dios en nuestra vida. Mire cómo Dios propuso esto. 19:9 de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Dios con esto le está diciendo: yo quiero la comunión con ellos también. A través de una nube yo voy a venir en cercanía y ellos van a oír mi voz. Pero mire lo que Dios demandó en el versículo 10. Dios demandó al pueblo una condición de santidad para esa comunión. Y por eso le dice en el versículo 10: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y Dios cumplió esa promesa. En el versículo 16, miren cómo Dios cumplió su palabra y descendió sobre el monte para esa cercana comunión con el pueblo. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. El pueblo podía sentir allí la presencia de Dios, el poder de Dios, escuchar la voz de Dios. Sin embargo, el pueblo rechazó ese privilegio. El pueblo rechazó ese privilegio de mantener esta comunión cercana con Dios. ¿Saben por qué? Porque no se sentían espiritualmente en condiciones. Y eso pasa con nosotros, hermanos.
Cuando no nos sentimos en condición espiritual de estar cerca de Dios, nosotros rehuimos la comunión con Dios. Adán y Eva, eso fue lo que hicieron en el huerto cuando pecaron. Se escondieron de la presencia de Dios. Y el pueblo, como no se sentía así en esa condición, Moisés le había dicho que como parte de ese proceso de santificación, dijo: por 3 días no toquéis mujer, absténganse de lo sexual. Hasta eso le pidió, para que aquellos que tuvieran relaciones sexuales ilícitas no estuvieran en pecado. Para aquellos que tenían relaciones sexuales fuera de los parámetros de Dios, conforme a los planes y reglamentos de Dios, no estuvieran en pecado. Hasta eso le dijo Moisés. Pero sabemos que el pecado rompe la comunión con Dios. Por eso el pueblo, en el versículo, vaya al capítulo 20, versículo 18, y usted verá que está lo que dice allí. Todo el pueblo, Éxodo 20, 18, observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos prefirieron mejor dejar de oír la voz de Dios y en lugar de asegurarse de que su condición espiritual estaba bien con Dios, estaba en condiciones de tener comunión con Dios sin morir por causa del pecado. Porque cuando sabemos que hay pecado en nuestra vida, tememos a Dios, nos avergonzamos de Dios, huimos de Dios, dejamos de congregarnos porque no queremos comunión con los hermanos. Tememos que de alguna manera salga a relucir mi condición. Tememos que de alguna manera el pecado salga a flote. Y así estaba este pueblo, y así pasa con nosotros. Y la consecuencia de ellos romper la comunión con Dios fue que ese pueblo, cuando salió del Sinaí rumbo a la tierra prometida, que duraron 40 años, ellos cayeron en una pobre situación espiritual que los llevó a desobedecer a Dios, a murmurar frecuentemente contra Dios, a rebelarse constantemente contra Dios. Se cauterizó su corazón y ellos estuvieron allí todo ese tiempo peleando con Dios, y por varias ocasiones dijeron: volvámonos a Egipto, volvamos atrás. Y lo peor que puede pasarle a un creyente es que por su mente le pase volver a la vieja vida. Eso es lo peor que le puede pasar a un creyente. Entonces, lo mismo pasa con nosotros cuando tenemos esa comunión frágil con Dios, que nosotros nos enfriamos espiritualmente. Ahora bien, Dios le pide que restauren esa comunión con Dios. Hermanos, necesitamos restablecer la fuerte y estrecha comunión con Dios. El pueblo asentado en la tierra prometida restauró su comunión con Dios. Vuelva a Josué capítulo 5 y vamos a leer el versículo 10. 5:10. Miren lo que pasó allí. Josué 5:10. Ya el pueblo fue circuncidado, todos los que estaban incircuncisos. Dice aquí que ya pasó el tiempo en que ellos se recuperaron de la cirugía. Ahora el pueblo de Israel, asentado en la tierra prometida, restaura, celebrando la primera Pascua en 40 años. Y ese versículo 10 dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Con esta celebración el pueblo recordó los prodigios, los grandes milagros
de Dios en Egipto, ¿verdad? Para sacarlos de la esclavitud y guiarlos por 40 años en el desierto. En esa estrecha comunión, el pueblo se reconcilió con Dios en confesión y en arrepentimiento de pecados. Y esta Pascua, celebrada por el pueblo de Dios, ilustra la cena del Señor para el creyente. El creyente celebra la cena del Señor, ¿saben para qué? Para nosotros tener una estrecha comunión con Dios, para hacer memoria de la obra de la cruz, de esa obra salvífica donde Él pagó la culpa de nuestros pecados. La cena permite al creyente reconciliarse con Dios, confesando en arrepentimiento sus pecados. Los pastores, una de las preocupaciones mayores es cómo un porcentaje de la iglesia no da la importancia que tiene la cena del Señor. Son capaces de pasarse 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas sin tomar la cena del Señor. Esta es la excelente oportunidad para ponernos a cuenta con Dios, para arreglar nuestra vida espiritual, para revisarnos de manera concienzuda, sincera, y buscar en nuestras vidas cosas que no sean del agrado de Dios y entregársela en confesión y arrepentimiento y hacer un serio compromiso con Él para apartarnos de ese pecado. Para eso es la cena del Señor. Entonces ahora el pueblo ya restauró su condición espiritual con Dios, con la circuncisión, y ya volvió a la estrecha comunión con Dios, celebrando la Pascua. Y por último, Dios le establece al pueblo, para conducirlo a la victoria, una alimentación sólida. Una alimentación sólida. ¿Cómo llegó el pueblo de Dios a la tierra prometida? ¿Cuál era su alimento? El maná. El maná como alimento en el desierto. Durante 40 años de su peregrinaje por el desierto, Dios le sustentó. ¿Cómo le sustentó? Lo sustentó cada día proporcionándole el maná que nosotros conocemos. Ese maná, el cual descendía del cielo, listo para ser cocido al fuego y para ser comido. Pero el maná era una alimentación que liviana, para sostener a un pueblo mientras eran peregrinos en el desierto. ¿Usted sabe cómo es la alimentación de los astronautas? No es un plato de arroz de habichuela y carne y ensalada y 3 pedazos de plátanos. Es una alimentación liviana. Es una alimentación en parches. Y ese parche tiene todo lo que necesita para varias horas. Todo lo que necesita de nutrientes su cuerpo para varias horas. El maná era así, una alimentación liviana. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, Dios ahora les suple una alimentación sólida. Ahí Dios le propició alimento sólido de la tierra. Los israelitas tan pronto llegaron a la tierra prometida, ¿sabe qué? Comenzaron a sembrar. Y allí ellos pudieron cosechar. Mire el 5:11 lo que dice. 5:11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó. El día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hermanos, ¿qué significa esto para nuestra vida? Nosotros no podemos alcanzar la victoria con una alimentación liviana. El creyente necesita una alimentación sólida. ¿Cuál es el alimento espiritual del creyente? La palabra de Dios. Nosotros sabemos que en 1 de Pedro 2:1
allí se nos dice que desechando toda malicia, desechando todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. De modo que necesitamos fortalecernos. ¿Por qué cae un creyente? Porque está débil en la fe, porque está débil espiritualmente. Dios no mandó su pueblo a la guerra en la tierra prometida hasta que ellos no comieron un alimento sólido. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Colosenses 3:16. ¿Qué dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Oigan, padres, no bajen la guardia con lo de los versículos para que los niños lo digan en la noche. Fíjense que hoy solamente 2 cursos. ¿Qué pasó? Los papás no se ocuparon de que los niños se aprendan su versículo. No hubo seguimiento por parte de los padres con el versículo del día o de la semana. Y los padres saben cuál es el versículo que toca decir, pero no hay diligencia en ocuparse. Entonces, eso dice que tampoco nosotros como padres estamos ocupándonos tampoco de que la palabra more en abundancia en nuestros corazones. Así que este año 2015 necesitamos asegurarnos de que nos estamos alimentando sólidamente de la palabra de Dios, con la frecuencia necesaria, con el método necesario. Mire, la palabra de Dios nos enseña aquí varios beneficios de nosotros estar fortalecidos en la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:15. ¿Cómo puede ser efectivo un creyente con la palabra de Dios si no la lee, no la estudia, no la medita? ¿Usted se acuerda cómo dice ese versículo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para poder utilizar la palabra de verdad bien, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla. ¿Y saben qué más dice la palabra de Dios con relación a eso? Solamente cuando nosotros nos fortalecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, podemos presentar defensa de la fe. Y por eso es que Primera de Pedro 3:14 dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo podemos presentar defensa de nuestra fe si no estamos fortalecidos en la palabra? Si no conocemos los versículos clave de la palabra. Y por último, fortalecidos en la fe es que podremos nosotros permanecer en la fe y no ser engañados. Hay muchas corrientes falsas de doctrina, hay demasiadas invitaciones, hay demasiadas insinuaciones de personas a nuestro alrededor, de grupos, de influencias que nos invitan a participar de cosas, que nos invitan a afiliarnos a cosas, que nos invitan a asistir a cosas donde hay errores doctrinales, prácticas doctrinales. Es por eso que dice Efesios capítulo 4 y versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, cada uno de nosotros necesita tomar una determinación. Ser columna y baluarte de la verdad en este año 2015. Ser instrumento de bendición de Dios para otros. Ser un canal, un medio por el cual Dios trae a salvación a alguien. Dios edifica la vida espiritual de alguien. Necesitamos ser parte de los planes y propósitos de Dios. Solamente
Vamos a lograr eso si nosotros mantenemos nuestra vida en santidad, si nosotros mantenemos una estrecha comunión con Dios y si nosotros nos alimentamos de su palabra constantemente, si nos mantenemos leyendo su palabra, si nos mantenemos meditando en su palabra, si nos mantenemos orando para tener tiempo a solas con Dios, si nos mantenemos en comunión con los hermanos para fortalecer nuestros vínculos y el amor que nos une. Si no hacemos esas cosas, no podremos ser columnas y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Señor, Padre Todopoderoso, alabado, bendecido, glorificado sea tu nombre. Señor, queremos exaltarte porque tú nos hablas así de manera tan claro, preciso y conciso. Tú nos muestras, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros. Pero tú nos muestras nuestra necesidad y nos enseña que si no suplimos esas necesidades, Señor, no vamos a ser útiles para ti. Padre, pedimos tu bendición como iglesia, como individuos, como familia. Queremos que tú nos guíes a cada uno de manera personal e individual a ser un baluarte, una columna de tu iglesia. Que podamos cumplir el propósito de ser luz y sal de la tierra, embajadores tuyos en este mundo. Padre, pero danos esa determinación que necesitamos para prepararnos apropiadamente. Señor, guíanos hacia la vida de santidad. Guíanos hacia la comunión contigo y guíanos hacia la alimentación que necesitamos de tu palabra para estar fortalecidos y poder utilizarla como una espada de dos filos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén.